digo. Me parece si tiene que ver con eso. Quería preguntar. Sí, claro, justamente acá se debate eso, porque esa facilidad con la que cierra lógicamente una síntesis hegeliana, lo que plantea Kierkegaard es que en realidad nos lleva a una situación de angustia existencial profunda, de un vértigo. A ver, realmente, un vértigo. El angustiado está en una situación de tener que tomar una decisión y como dice María Ángela, puede parecer una simpleza, una cosa sencilla, fácil, eh, accesible a otro, ¿no? Acá en el campo decimos la huella de al lado siempre es más pareja, ¿no? O sea, uno mira la vida de los otros cuando está angustiado y parece todo tan simple, tan sencillo. Eh, exactamente. Ahí como dice Fellow Schister, esa angustia se da en el momento en que uno no tomó todavía la decisión, sino que la está tomando. Es ese instante, el instante decisivo, el instante del vértigo. Y la libertad se alcanza o no se alcanza cuando se logra la síntesis, es decir, cuando se pone el espíritu, cuando se sale de ese estado de pusilanimidad, ¿no? En donde uno está indeciso, ¿no? Entonces se siente un pusilánime porque no sabe qué hacer. No importa frente a qué, ¿no? O sea, esa angustia, cuanto más decisiva es el uso de la libertad que voy a hacer, más angustia, ¿no? Más profunda es angustia. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el ser humano se abisma frente a sus posibles. No importa cuáles son sus posibilidades. Sus posibilidades se abisman porque tiene que tomar una determinación y por lo tanto cuando uno se determina deja de ser una posibilidad y pasa a ser una realidad efectiva. O deja de ser una posibilidad y se convierte ahora en una cosa que ya no puedo decidir, ya decidí otra cosa, no importa lo que sea. O sea, acá esto en un texto hermoso también de Kierkegaard que se llama O lo uno o lo otro, está un poco jugado estéticamente y con un alto grado de humor. Eh, y el esteta A dice, cásate y te equivocarás, no te cases y te equivocarás. O sea, haga lo que haga. Si me caso, decido que me voy a casar y por lo tanto desprecio la posibilidad de no casarme. Pero si no me caso, desprecio la posibilidad de casarme. Haga lo que haga, digo, estoy tomando una decisión y esa decisión me pone en un compromiso existencial. No es lo mismo. No, a veces uno... Perdón, Sí, Vero. hola. En ese sentido, en lo que venías diciendo, yo venía entendiendo esto del egotismo, de la angustia, más bien como una implicación de la que no se puede escapar, ¿no? Frente a algo que uno, más que esto de estar ensimismado, sino estar frente a algo que te implica completamente y que a partir de eso hay un antes y un después, ¿no? Uno tiene que sí o sí poner algo o poner una decisión ahí. Es Lo, buenísima la observación. Por eso está bueno el concepto esto de poner algo, de lo que está puesto. sí. Vieron que ahí repite esa expresión. Sí, a mí por otro lado me resulta muy interesante esto de, por decir estaba buscando un adjetivo y me salió el adjetivo menos preciso, lo de interesante. La causa está tanto cuando dice ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo.
Y ahí me hizo acordar, no recuerdo bien ahora Kant, ¿no? Y las categorías del entendimiento, pero la idea esta de que se ponen en funcionamiento cuando se tocan con la realidad, lo que hay en la mente, digamos, ¿no? Como algo así. Es como si en los ojos está y en el abismo está, digamos, y dice, si él no hubiera mirado hacia abajo, es porque en los ojos está la posibilidad de ese contacto y de que se va a poder producir eso, porque también en los ojos hay los ojos entendido, bueno, también como algo metafórico, pero en los ojos también está esa, no digo, no sé si predisposición, pero esa posibilidad de que se produzca este vértigo a partir del contacto con el abismo, más o menos, no sé, algo así. Sí, está bueno, está bueno. Yo pensaba en esto que decía Vero también de la implicación, ¿no? La implicación subjetiva en el momento de la angustia, porque es la sensación de que no hay marcha atrás. No importa si después uno decide otra cosa y puede parecer o aparecer una marcha atrás, pero en el instante de la decisión es lo que uno tiene esa sensación, ¿no? Y fantaseamos muchas veces, creo, los seres humanos con esto de decir, bueno, si yo volviera a vivir lo que ya viví, pero con la experiencia que tengo hoy, no sé si a ustedes les pasa, con mi esposa lo charlamos mucho esto, ¿no? Qué bueno sería volver a vivir tal situación, pero con la cabeza que tengo hoy. Lo que pasa es que, claro, esa forma de sentir y de pensar que tengo hoy es resultado de las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida y cómo lo fui viviendo, ¿no? Entonces, hay ahí también una especie de trampa que uno se tiende a sí mismo. Está bueno lo que planteas. Es como Viajando al Futuro o Viaje, la película. Volver al Viajando al futuro, Futuro. sí. Volver al futuro, cualquier. Yo a veces lo que pienso, como eso no me... Sé que no... se me ha pasado por la cabeza lo que estás diciendo, pero a veces lo que pienso es cómo pensaba en ese momento. O sea, es como, bueno, esto del pasto, no, el camino más lacio enfrente, ¿no? Me acuerdo, yo lo traduje a mi forma. Digo, como que el camino del otro parece como menos angustiante, entonces, si nos vamos reinventando, si somos otros, ¿no? Del día que éramos ayer, y tenemos otra cabeza, como decís vos, y me miro el camino en el cual yo me angustiaba ayer, pero no hoy, más allá de haber tomado o no la decisión, a mí a veces eso me sirve para ver en perspectiva para mi momento actual. Por ejemplo, ayer me angustiaba por por, no sé, X cuestión, ¿no? Bueno, hoy me miro y es, ¿por qué me angustiaba en esto? No, ni siquiera es el por qué, espera, ¿cómo hacía para angustiarme en eso? Y eso hace que yo me pueda anclar en hoy y ubicar en el, ¿y hoy cómo me angustio con esto? Es como que puedo saltarme una octava y verme desde arriba, como desde ese futuro donde me voy a ver. Es como jugar el futuro, pero estando en el presente. Sí, es una anticipación, digamos, es una anticipación. No sé si va de la angustia, pero sí la anticipación por ahí lo que uno quiere es eso, es no abismarse tanto. Pero bueno, ahí vamos. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, si no avanzamos con la lectura. Yo hago un ejercicio de escritura, casi todos los días me levanto y casi sin lavarme la cara escribo 3 páginas así en un cuadernito. Todos los días que puedo, casi todos los días del año. Lo vengo sosteniendo con más o menos regularidad desde hace unos 6 años, 7 años. Y el otro día tomé el coraje y me puse a revisar esos cuadernitos, ¿no? Y me encontré con eso que decía María Ángela. Y yo pensaba, por esta boludez me preocupaba tanto. Claro, pero en ese momento era una preocupación seria, ¿no? O sea, de la misma manera que el ejercicio sirve para una proyectiva y decir,
exorcizar, como dice Kierkegaard en algún momento, o ahuyentar esos fantasmas de la angustia presente, sirve para proyectar. También sirve en retrospectiva para tener ese registro en la escritura de qué es eso que me preocupa tanto, que me angustia, que me da ansiedad, que me genera algún malestar o que me daba alegría, y tener ese registro y volver a ese registro es como, bueno, también esa posibilidad, como dice también acá en este apartado, de una angustia reflexiva, ¿no? ¿Te suena Hegel? A ver, no sé por qué te suena tanto, porque puede estar ahí Hegel, pero en Hegel está eliminada la angustia, me da la impresión, o no está presente. Claro, eso es lo que no hay en Hegel, la angustia, pero sí él habla de esta evolución, digamos, que se alcanza con la afirmación, la negación y después la negación de la negación, que Exacto. sería la síntesis. Bueno, nos vemos, María Ángela. Exacto, sí, exacto. Fíjate que, a ver, lo que Hegel lleva al plano de la lógica. Hola, Moisés, ¿cómo andás? Lo que Hegel lleva al plano de la lógica, Kierkegaard lo empuja al singular existente. Eso que ocurre en el plano de la lógica, en un plano de abstracción absoluta, en Kierkegaard es algo que me acontece a mí. Ahí está, Graciano. Eso es lo que me faltaba entender. Claro, Hegel es el plano abstracto de la lógica. Si Gracias. retomás la introducción que fue tan engorrosa cuando arrancamos este taller, lo vas a ver clarito, que Kierkegaard lo plantea así. Es lo que le critica a Hegel. La lógica no puede hablar de la angustia, porque no hay angustia en la lógica. Es una razón absoluta que se devora a sí misma. Todo funciona como una maquinaria perfecta, todo encaja, pero no me explica lo que me pasa, ¿no? Y lo que me pasa es que a la hora de negar la negación o de negar simplemente una afirmación, yo me angustio, y me angustio porque estoy abierto a una posibilidad. No soy una determinación. O sea, lo que pone la determinación es el espíritu del ser humano. Es decir, en cuanto el ser humano está determinado, en cuanto espíritu, ¿sí? Ahí en el campo del espíritu, de lo espiritual, es donde se desarrolla plenamente la libertad, que es lo que pone la síntesis entre ese cuerpo y ese alma. No es un movimiento de la lógica, es un movimiento de la libertad del espíritu. Bueno, vamos a avanzar. Comparto nuevamente. Chichuchín, acá. Muy bien, entonces ese algo que decíamos hace un rato, este algo que significa por consiguiente el pecado original tomado en sentido estricto, es A, la consecuencia de la relación generacional. Es evidente que aquí no se trata de lo que muy bien podría traer ocupados a los médicos, por ejemplo, que un ser humano ha nacido con tal o cual deformidad. Tampoco nos es lícito hablar de obtener un resultado por medio de cuadros estadísticos. Lo único importante aquí, como en todas partes, es la autenticidad del talante correspondiente. Cuando concretamente se enseña que el granizo y la mala cosecha hay que atribuirlos al diablo, es probable que el que lo dice tenga una intención buenísima, pero lo dicho no pasa de ser en realidad una pura ingeniosidad que debilita el concepto de mal y lo adereza con unos tonos casi humorísticos. Lo mismo que es una broma estética hablar de las imbecilidades del diablo, o cuando de esta manera, en el concepto de la fe, se hace valer lo histórico de una forma tan exclusiva que se olvide su primitiva originalidad
en el individuo mismo, con lo que la fe, en lugar de ser una infinitud libre, se convierte en una pequeñez finita. La consecuencia de semejante trastrueque es que se acaba hablando de la fe como el Jerónimo de Holberg, el cual le reprocha a Erasmo el haber incurrido en no pocos errores heréticos a propósito de la fe, precisamente porque éste admitía que la Tierra es redonda y no plana, poniendo así en contradicción con las que las generaciones, unas tras otras y sin salir de su paz bucólica, han venido creyendo a pie juntillas. De este modo también se puede errar en la fe llevando pantalón bombacho, siendo así que todas las gentes del lugar llevan pantalones vaqueros. O finalmente, cuando se hacen cuadros estadísticos sobre la situación de la pecaminosidad en el mundo, trazando sobre el mapa el coeficiente de la misma y ayudándose con diversos colores y escalas superpuestos para lograr en un momento dado una fácil vista panorámica. En este último caso, tenemos un intento de tratar el pecado como si fuera una notable curiosidad de la naturaleza, que, como es obvio, no habría por qué eliminarla, sino solo tomar nota de ella del mismo modo que se hace con la presión atmosférica o la cantidad de lluvia caída. Es claro que la media así obtenida vendría a representar un contrasentido muy diferente que el que encierran los datos de esas ciencias puramente empíricas. Y no cabe duda de que sería un efecto mágico enorme, aunque también muy ridículo, el que alguien nos viniera diciendo con la mayor seriedad del mundo que la media de pecaminosidad correspondía en pulgadas a 3 octavos por cada hombre. Esto ya se entiende hablando en general, porque luego tenemos determinadas marcas regionales. En Languedoc, por ejemplo, esa media es de 2 1/4, y en cambio en la Bretaña es de 3 y 7 octavos. Estos ejemplos no son más superfluos que los de la introducción, puesto que están sacados de la esfera concreta en la cual se moverá lo que sigue en este mismo capítulo. Por el pecado se convirtió la sensibilidad en pecaminosidad. Esta proposición encierra un doble significado. Por el pecado se torna pecaminosidad la sensibilidad y con Adán vino el pecado al mundo. Ambas afirmaciones deben equilibrarse mutuamente en todo momento, pues de lo contrario se expresa algo que no es verdad. El que de hecho la sensibilidad se convierta un día en pecaminosidad constituye la historia de la generación, pero el que hoy la sensibilidad se torne pecaminosidad, esto es el salto cualitativo del individuo. Hemos llamado la atención acerca de que la creación de Eva prefiguraba ya simbólicamente las consecuencias de la relación generacional. Ella era en algún modo la señal de lo derivado, y lo derivado nunca es tan perfecto como lo original. Sin embargo, la diferencia es aquí solamente cuantitativa. El individuo posterior es esencialmente tan original como el primero. La diferencia está para todos los individuos posteriores en bloque en la derivación, con la particularidad de que ésta puede significar a su vez un más o un menos para el individuo. Esa derivación de la mujer contiene además la explicación de en qué sentido ella sea más débil que el varón. Esto es algo que se ha admitido en todos los tiempos con una plena unanimidad por parte de los varones, siendo lo mismo a este respecto el discurso de un pachá que el de cualquiera de los caballeros románticos. Sin embargo, por muchas que sean las diferencias, nunca podrá discutirse la igualdad esencial del hombre y de la mujer. La expresión de tales diferencias consiste en que la angustia se refleja más en Eva que en Adán. Y esto se debe al hecho de que la mujer sea más sensible que el hombre. Aquí no se trata, naturalmente, de una situación empírica o de un promedio, sino de la diversidad de la síntesis. Porque al ponerse el espíritu inevitablemente será mayor la divergencia mutua si hay un más en una de las partes de la síntesis. Y entonces la angustia también encontrará dentro de la posibilidad de la libertad un mayor campo de acción. En el relato del Génesis es Eva la que seduce a Adán, pero de esto no se decide en modo alguno que su culpa sea mayor que la de Adán.
y todavía menos que la angustia sea una imperfección, puesto que, bien al contrario, su grandeza es un presagio de la perfección. Nuestra investigación nos ha dado ya ocasión de ver que existe una correspondencia entre sensibilidad y angustia. Tan pronto como aparece la relación generacional, queda también de manifiesto cómo lo que se dijo acerca de Eva no pasaba por ser un indicio de la propia relación con Adán de todos sus descendientes en esta esfera, a saber, que la angustia va aumentando a medida que la sensualidad aumenta con la generación. Por tanto, la consecuencia de la relación generacional significa un más de que no se puede eximir ningún individuo. Este es el plus de todos los descendientes con respecto a Adán, pero de tal suerte que ello nunca puede constituir por sí solo una diferencia esencial entre el individuo posterior y el mismo Adán. Antes de pasar a otra materia, trataré de aclarar un poco más acerca de la afirmación que la mujer tiene más sensibilidad y siente más angustia que el varón. La mujer es más sensible que el varón. Nos lo demuestra, por lo tanto, su propia constitución física. Nuestro cometido, sin embargo, no es seguir por estos rumbos propios de la fisiología. Lo que se haría, en cambio, es demostrar mi afirmación por otro camino, considerando a la mujer estéticamente bajo su punto de vista ideal, que es, en concreto, el de la belleza. Precisamente esta circunstancia de que ese sea su punto de vista ideal es la que pone de manifiesto que ella tenga más sensibilidad que el varón. Un poco más adelante la consideraré a la luz ética de su punto de vista ideal correspondiente, es decir, el de la procreación. Y entonces tal circunstancia de que ese sea su nuevo punto de vista ideal, que mostrará cabalmente que ella es más sensible que el varón. Cuando la belleza es lo decisivo, produce una síntesis de la que el espíritu queda excluido. Este es el secreto de todo el helenismo. De ahí esa seguridad y apacible gravedad que reina en el ámbito de la belleza griega, pero también esa especie de angustia en que flota estremeciéndose, por más que el hombre helénico no lo notara, toda su belleza plástica. La exclusión del espíritu es la que explica esa despreocupación característica de la belleza griega, pero también es el motivo de su honda pena inexplicable. Esto no quiere decir que la sensibilidad sea pecaminosidad, pero sí un cierto enigma insondable que nos llena de angustia. Y por eso mismo, la ingenuidad siempre va acompañada de una nada inextricable como es la de la angustia. Sin duda, la belleza griega concibe al hombre y a la mujer de un modo esencialmente idéntico, esto es, no los concibe espiritualmente. Y sin embargo, se puede afirmar que dentro de esa igualdad de la concepción griega subsiste todavía una diferencia. Lo espiritual encuentra su expresión en el rostro. Y así, a pesar de todo, en la belleza masculina, el rostro y la fisonomía representan un papel más esencial que en la belleza femenina. Si bien la eterna juventud de lo plástico impide constantemente que aparezca lo más profundo de la espiritualidad. No entra en mis propósitos el exponer esto con más detalle. Por eso me conformo con señalar la diversidad aludida como única referencia. Venus sigue siendo igualmente hermosa, aunque se la represente durmiendo. Incluso sea así más hermosa que nunca. Y no obstante, es cabalmente el sueño la expresión de la ausencia del espíritu. A esto se debe el que el hombre dormido sea tanto menos bello cuanto más vieja y espiritualmente desarrollada se halle su individualidad. El cambio, el niño, nunca es más bello que cuando está dormido. Venus emerge de las aguas marinas y es representada en una actitud de reposo o en una actitud que precisamente sirva para relegar un plano de inesencialidad la importancia de la expresión de su rostro. Si por el contrario se trata de representar
un Apolo o lo mismo diera un Júpiter, a nadie se le ocurriría representarlo durmiendo. En este caso, Apolo resultaría feo y Júpiter ridículo. Con Baco pudiera hacerse una excepción, pero este constituye justamente dentro del ante griego la indiferencia entre la belleza masculina y la femenina, y por esa razón sus formas son también femeninas. En un Ganímedes, en cambio, es ya mucho más esencial la expresión del rostro. Cuando se tuvo otra imagen de la belleza en el romanticismo, se volvió a repetir con toda la misma diversidad y nuevamente dentro de la esencial igualdad. En tanto que la historia del espíritu, y este es justamente el secreto del espíritu, que nunca carezca de historia, no teme manifestarse en la faz del varón, de tal suerte que se olvide de todo lo demás en favor de la claridad y nobleza de sus rasgos. Por lo que respecta a la mujer, esta causará un efecto estético de una manera distinta, concretamente como totalidad, si bien la importancia del rostro sea ahora mayor que en el clasicismo. La expresión, pues, de lo femenino ha de ser una totalidad que no tenga ninguna historia. Por eso, el silencio no es solamente la más alta sabiduría de la mujer, sino también su belleza suprema. Considerada a la luz de la ética, la mujer culmina en la procreación. Por eso afirma la Sagrada Escritura que el deseo de la mujer tiene que polarizarse en el hombre. Claramente que también el deseo del hombre está dirigido hacia la mujer, pero la vida de aquel no culmina en este deseo, fuera de los casos en que el hombre lleve una vida mediocre o perdida. Ahora bien, el hecho de que la mujer culmine en este orden de cosas demuestra bien a las claras que la mujer es más sensible. La mujer siente más angustia que el varón. ¿Les parece que hagamos una pausa acá? Porque hay mucho para decir y falta bastante para otra pausa. La mujer es más sensible que el varón. Dejamos ahí. Bueno, a ver, che, que sale acá porque esto está picante, ¿eh? Yo creo que hay algunos rasgos misóginos acá, pues me animo a decirlo. Si bien habla de una igualdad esencial entre el hombre y la mujer, Kierkegaard cancelado. Los tiempos cambiaron ya rápidamente. A ver, ¿qué pudieron apreciar acá? Vero Salvanos, dice. Sí, puede ser, pero Kierkegaard siempre manifestó en algunas cuestiones estar un poco más adelante que su tiempo. Por ejemplo, cuando habla de la igualdad radical que hay una igualdad esencial entre el hombre y la mujer. Sin embargo, no es capaz de pensar a la mujer como de un modo más tradicional, si se quiere, o más clásico, la mujer como la pasividad y el hombre como la actividad, ¿no? Y en ese sentido le otorga estas características de sensibilidad y que en el plano de lo estético su ideal es la belleza y que en el plano de lo ético su idealidad es la de la procreación. La pone a la mujer en ese lugar. También... Sí, porque más modernamente, bueno, la sensibilidad en nuestro caso, me parece que todo la pensamos de una manera más abarcativa, ¿no? Es decir, que el hombre también puede ser tanto más sensible que la mujer y viceversa. Y acá hay me parece que hay una determinación también, porque está también intentando a partir de eso traer, digamos, lo que dice la Biblia y un poco
girar sobre eso, ¿no? Cuando habla de la Sagrada Escritura y habla de que la mujer es lo derivado, porque tiene que ver con el relato bíblico también. Y me Bueno, parece que, bueno, también lo que vos hablas de la misoginia claramente y además porque quiere estar en consonancia, ¿no? Con el relato bíblico, me parece. ahí cita un texto de que la mujer se salvará engendrando hijos, que es un texto muy polémico que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vero, no sé qué ibas a decir, que abriste justo el micrófono. Se me fue. No, me parece que esto de que él escribe desde donde está, ¿no? En su propia época. Incluso esto de la sensibilidad y la carga que tiene en este momento nuestro la palabra sensibilidad como algo negativo. eh, ser sensible, ¿no? Frente a ser razonable o sobre todo quizá en lo femenino, eh, esto de ser sensibles como, sí, como negativo. Quizá lo digo como mujer. Ujú, ujú. Eh, lo escucho de otras mujeres de esa manera. Como si fuera Eh, un problema esa sensibilidad. claro, claro, como si dejara por fuera lo razonable o lo pensable. Eh, sí, digo, es chocante leer. Me pregunto también por qué necesita él escribir esto, ¿no? Esta diferencia entre la mujer y el varón. Está hablando del pecado de la generación, ¿no? Entonces Sí, plantea, digamos, esto de la culpabilidad y de que en el relato judeo-cristiano, tanto en el relato judío como en el relato cristiano, como en la combinación, eh, hay elementos para una teología machista en el sentido de que la culpa de la caída es de Eva, que se deja tentar por la serpiente, digamos. Existe esa línea interpretativa. Y en ese sentido acá Kierkegaard dice, no, no, Eva es tan culpable como lo es Adán, digamos, ¿no? O sea, acá pone en condición de igualdad esa culpa, pero hace esta salvedad, digamos, bueno, la mujer es más propensa a la angustia. A mí me hace acordar un poco también al marco en el cual Freud empieza a experimentar también con esta cuestión del inconsciente y cómo todas sus pacientes al principio eran mujeres que tenían esta supuesta enfermedad de la histeria, digamos, también sin duda hay un clima de época, pero, pero viene por ahí, se mete en camisa de once varas acá por esa razón, porque está analizando el pecado de la generación, digamos, de dónde se originó el pecado y cómo es ese traspaso generacional del pecado. Por ahí para mí viene a colación esto. Meta nomás, dice, hable. Ah, por ahí no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando, pero a mí me pareció al principio muy importante cómo se refiere a los, las cosas que desvirtúan la enseñanza, el tratamiento de cuando dice cuando cuando algunas cosas se le atribuyen al diablo o eh, a la inversa también. Es como que hace como una estética de la enseñanza, como que ese tipo de educación estetiza el pecado, me pareció que iba por ahí, y que Claro, esto no le hacía ningún bien, tratar a la pecaminosidad así agregándole colores, escalas, o sea, me pareció interesante eso. sí, es irónico, claramente, ¿no? Bueno, tal pecado es de tal pulgada, tal otro pecado se peca de tal o cual manera, en tanta cantidad. Bueno, él dice, el pecado no es una relación cuantitativa, sino que es un salto cualitativo
No se trata de cuántos pecados cometemos, sino que es un modo en el que uno se relaciona consigo mismo y por lo tanto con los demás. Y es Sí, sí, me también el lugar de pareció. la no libertad. Sí, me pareció como que estaba ahogando por un tratamiento de esas cuestiones más, de forma más profunda. Eh, y lo relaciono con la actualidad en la que ya directamente todo se estetiza y todo pierde profundidad, ¿no? En ese sentido me pareció actual. Completamente, completamente. Y también esto de, bueno, echarle la culpa al diablo es no responsabilizarse por las decisiones que uno toma, ¿no? O sea, cuando se presenta Dios y está ahí Eva compareciendo y Adán compareciendo, dice, bueno, la mujer que me diste me convidó, ¿no? Y Eva dice, bueno, pero a mí la serpiente me tentó, ¿no? Es decir, no poder responsabilizarse por una decisión que siempre para Kierkegaard se va a dar en el plano de la libertad. No hay pecado sin libertad, aunque uno elija la no libertad del pecado. O sea, siempre hay la posibilidad de elegir otra cosa. Si no existe la posibilidad de elegir otra cosa, si la determinación viene dada de afuera y no desde dentro, estamos en el plano de la exterioridad y de la inmediatez, no de la interioridad y por lo tanto no del espíritu. Me parece que ahí hay una diferencia que es elemental y que marca todo el pensamiento de Kierkegaard. Bueno, vamos a seguir el pulso de nuestro amigo ausente de Tincho y vamos a dejar acá.